Sin embargo, digamos, la estrategia política persiste. Las declaraciones del presidente Uribe y, digamos, los resultados de la investigación, entre comillas, que se está haciendo de los efectos posteriores del ataque, de la supuesta relación del gobierno del presidente Rafael Correa con la FARC, eso permite leer una estrategia que no ha concluido. ¿Cuál? Pero por supuesto, nosotros seguimos recibiendo los agravios, las supercomputadoras que sobrevivan bombardeos. Entonces, después de bombardear nos encuentran la justificación por el bombardeo, ¿no? Y quieren que seamos nosotros los que demos explicaciones. Y es una campaña de prestigio que nos ha hecho mucho daño en Europa y en Estados Unidos. Por eso el próximo mes empezaré una gira por Europa para aclarar que el problema se llama Colombia y el presidente Uribe. Él es el que tiene guerrillas, paramilitares, narcotráfico, cultivo de drogas. Nosotros no tenemos nada de eso, somos víctimas de los problemas que no puede controlar Uribe. En todo caso, esa campaña de prestigio de América Latina creo que no tiene consecuencias porque el gobierno Uribe está totalmente falto de credibilidad y desprestigiado en América Latina, hasta el punto que ni siquiera le vamos a contestar futuros comunicados. Pero a nivel de Unión Europea y Estados Unidos ha tenido cierto impacto y estamos ya iniciando una campaña para derrumbar la sarta de mentiras que mantuvo el gobierno colombiano. Y sobre las famosas computadoras, le hemos repartido, si viera los documentos que nos mandó Colombia, son vergonzosos, ¿no? Pero le hemos repartido a todas las autoridades de control, a la oposición política en este país para que investiguen lo que quieran. No tenemos nada que temer, pero en todo caso, en supuesto que se verifiquen que esos documentos salieron de la supuesta computadora, supuestamente, milagrosamente salvada de un bombardeo que ya no está en supuesto, ¿verdad? ¿Qué demuestra? Lo que le cuenta un jefe guerrillero al otro. ¿Eso tiene alguna validez? Esos mismos jefes guerrilleros se han pasado años diciendo que Uribe tiene relación con los paramilitares y con el narcotráfico. Entonces hay que creerles ahora y no hay que creerles antes. Por favor, que vayan con esa doble moral a otro lado. ¿Qué le entregó, qué documentos le entregó Colombia? Chistosísimo. Nos entregó una supuesta comunicación en que Raúl Reyes informaba de mi delegado Gustavo Larrea, que efectivamente se encontró con Raúl Reyes en un tercer país neutral para liberar rehenes, que dice que era todo un acuerdo político, y es chistoso, ¿no? Porque utilizan nombres claves, ¿no? A Gustavo Larrea, nuestro ministro de Seguridad, mi enviado, le llaman Juan, pero lo más gracioso es que dicen Gustavo Larrea en adelante Juan, me explico, es tan secreto y tan codificado que Gustavo Larrea adelante Juan. Entonces es una mamarrachada eso, ¿no? Pero incluso para cualquier persona sensata, también dicen que nos han dado $100.000 para nuestra campaña en la primera vuelta. Eso era antes de octubre del 2006. La gran pregunta, si financiaron con $100.000, imagínense lo que es $100.000. Este es uno de los países con mayor control de gasto electoral. Aquí no tenemos política ni parapolítica. Eso pasa en Colombia, no en Ecuador. Aquí hay severos controles para evitar que la droga se infiltre en la política o grupos irregulares se infiltren en la política. En todo caso, le insisto, revisen lo que les dé la gana, pero mira las contradicciones. Teóricamente, en función de esos documentos, antes de octubre del 2006, nos dieron $100.000, lo cual es bastante cantidad de dinero para la campaña electoral. Pero recién 2 años después, dice que estamos hablando para establecer contactos políticos. ¿Cómo se explica eso? Si hasta nos financiaron la campaña, desde el inicio debe haber existido un contacto político. Así que hasta para mentir son torpes, ¿no? Hay bastantes inconsistencias. Ahora, presidente, una vez derrotada toda esa estrategia de Colombia con Estados Unidos detrás, ¿verdad? Derrotada en los escenarios internacionales, en los escenarios de negociación naturales para esto, como fueron la OEA y el Grupo de Río, ¿cuál será el propósito, poniéndonos en los zapatos, de esta insistencia de parte del gobierno de Álvaro Uribe? ¿Será preservar el Plan Colombia? Y aprovecho para preguntarle qué ha significado para Ecuador el Plan Colombia. Ya le digo qué ha significado el Plan Colombia para Ecuador, pero ¿cuál es la intención del presidente Álvaro Uribe? ¿Perpetuar el conflicto? Pues sí vive de eso. Políticamente, un país con tanta psicosis de violencia como Colombia, que venga un pseudo mesías a decirles yo les voy a dar seguridad en base a la guerra, en base al apoyo de los Estados Unidos, de repente presente la cabeza de un jefe guerrillero, eso le da popularidad interna y no le extrañe que con eso esté buscando su tercer mandato, ¿verdad? Y a nivel económico, le insisto, o sea, los miles de millones que le da Washington anualmente al gobierno colombiano sostienen la economía colombiana, así que el mejor negocio para Álvaro Uribe es continuar la guerra. ¿Cuáles han sido las consecuencias del Plan Colombia, plan militarista, guerrerista? Yo sinceramente creo que el conflicto colombiano no se va a resolver por la vía de las armas, pero allá ellos. En todo caso, ¿cuál ha sido la consecuencia para Ecuador? Sepan ustedes que Ecuador tiene más de 50.000 refugiados colombianos, con estatus de refugiados, y más de 300.000 residentes colombianos en nuestro país que han sido recibidos con los brazos abiertos, muchos de ellos refugiados de la guerra, pero sin estatus. Que somos el país occidental con mayor cantidad de refugiados y donde mejor se han integrado. Le hemos abierto siempre las puertas.
tenemos 13 destacamentos en la frontera norte porque Colombia tiene totalmente desguarnecida su frontera. Tenemos 11.000 hombres de la fuerza pública, policía y militares en la frontera norte, cuando en épocas de paz normal, en una frontera normal requeriríamos 1.500, 2.000 de esos hombres. Eso nos cuesta más de $100 millones anuales. Tenemos en los últimos años tan solo en fuerza pública 13 vidas perdidas, sin contar los campesinos que mueren en bombardeos, en cruces de tiro, etc. Todo eso es el costo de una guerra fratricida que no es nuestra, pero de la cual estamos siendo víctimas también, agravadas, esas consecuencias agravadas por la política militarista del presidente Uribe. Lejos de mejorar, ha desmejorado la condición. Para Ecuador es obvio que, y yo creo que también en Colombia, o sea, los resultados de tantos miles de millones gastados, de tanta violencia, son tremendamente magros. Usted ha dicho que considera usted que la solución al conflicto no es armada, es la posición que tienen otros gobiernos como Venezuela, Nicaragua y eso. El presidente Chávez lanzó una propuesta que generó un gran escándalo internacional, que fue que a propósito de ese pensamiento que usted también expresa, se le otorgara el estatus de fuerza beligerante a la FARC para poder iniciar un proceso de canje que después conduciría a un proceso de paz. ¿Cree Rafael Correa que es así? Pero para poder alcanzar ese estatus, lo dijimos, tendría que renunciar a esas prácticas que van contra los códigos de guerra, de una guerra legítima, secuestros, atentados que se pueden calificar de terroristas, bombazos, etc. Si la FARC deja esas prácticas y cumple con las condiciones para ser tratada como una fuerza beligerante, es decir, que controle un territorio, que tenga una fuerza armada organizada, que respete los códigos de guerra, los tratados de Ginebra, etc., por supuesto que tendríamos que reconocerla como fuerza beligerante y ahí convertirla en un interlocutor válido para, vía diplomática, vía política, tratar de alcanzar la paz. Pero primero, lo decimos categóricamente, tiene que renunciar a esas prácticas atentatorias a los derechos humanos, al Código de Guerra, como secuestros, como atentados, y liberar incondicionalmente todos los secuestrados que tienen en su poder. Hemos estado aquí en Ecuador muy bien tratados, muy bien recibidos, por cierto, todo el equipo que ha venido trabajando este tema. Diversos analistas nos han dicho una cantidad de términos jurídicos a través de los cuales podría Ecuador, por ejemplo, intentar una demanda internacional contra el gobierno de Colombia por violación al derecho internacional, por crímenes de guerra e incluso por violación al derecho interno de Ecuador. ¿Está pensada esa posibilidad? Sí, estamos estudiando y trabajando en esas posibilidades. La demanda La Haya que hemos presentado por las fumigaciones con glifosato, estos señores eran tan prepotentes que para resolver su problema de falta de control del territorio y el cultivo de drogas que tienen en la frontera con Ecuador, cogían avionetas que ni siquiera son colombianas, son norteamericanas, y botaban glifosato en la frontera para matar la coca. Bueno, incluso le hacía bien a la coca porque ya tenían los cocaleros, nos cuentan, nos informan que ya tienen formas de cubrir las plantas, etcétera, y antes eso mata a los parásitos alrededor y crece mejor la coca. Lo que sí mataba era del otro lado los cultivos ecuatorianos, y muchas veces a cultivadores ecuatorianos, porque hay grandes evidencias de que el glifosato es tremendamente dañino para la salud humana. Entonces, esa demanda nos tomó 8 meses prepararla. Entonces, demandas internacionales no son tan sencillas de preparar, pero estamos trabajando aquello y no excluimos esa posibilidad.